Buenos días, este es el informe correspondiente al día 29 de agosto. Los datos del coronavirus conocidos de ayer, las ocurrencias, récord, superaron los 11.000 casos, realmente una cifra alarmante. Cuando eso lo atravesamos con el tema de curaciones y crecimientos netos, etcétera, etcétera, seguimos en un promedio ponderado donde la duplicación se da cada 25 días. Lo que se va observando como dato adicional preocupante o preocupante adicional es que provincias que habían relajado la cuarentena, tal el caso de Mendoza, con bares, restaurantes, gimnasios, abiertos, están yendo para atrás. Así que ejemplos más que claros, un poco que contradicen las creencias de que hay que liberar la cuarentena para que la inmunidad crezca. Parecería que este no es el caso correcto, ¿no? La elección correcta. Así que dicho esto, la tasa de letalidad sigue en el tema del 2%. Y Argentina está entre los países con mejor desempeño en ese punto, en cantidad de muertes por millón realmente bajo, y como dije 2% cuando en el consolidado mundial estamos en 3,5%. Así que eso es un dato interesante. Y el otro tema ahora es la discusión si la cuarentena es total, no es total, cómo se cumple, cómo no se cumple. Y lo cierto es que algunos esgrimen que desde lo económico la cuarentena está trayendo perjuicios en cuanto a caída de la actividad económica, lo que no deja de ser cierto, pero también es cierto que este desempeño es muy parecido al desempeño de otros países en los que la cuarentena o no se dio o es muy menor en tiempo, porque acá lo que empieza a estar en juego en la discusión es la cantidad de tiempo que lleva esta cuarentena, ¿no? Respecto de la cantidad de tiempo que llevan otros países y que esto, entre otras cosas, agrava la economía. Sin embargo, el agravamiento de la economía en Argentina no dista de los agravamientos que se observan en distintos países del mundo, donde las tasas oscilan entre 8 y 11%, y en Argentina se calcula que tendría una caída del 10%, o sea que estamos allí. El otro tema concierne a la cuestión psicológica, que esto sí quizá es el tema más preocupante, pero debemos subrayar dos cosas. La primera es que me pregunto qué pasaría si la Argentina tendría algo así como 550 casos de muertes por millón de habitantes. Lo que daría algo así como 20.000 personas muertas. ¿Qué pasaría psicológicamente, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Algunos dicen, bueno, el año pasado se murieron 30.000 por gripe, y entonces por ahí 20.000 por coronavirus no sería tan grave. Las ocurrencias de coronavirus me parece que tienen mucho mayor impacto, sobre todo por la gravedad de la enfermedad, por no tener una vacuna, etcétera, etcétera. Me parece que tiene un impacto muy dominante respecto del impacto que tenía y tiene la gripe, por ejemplo, la neumonía. Así que este es un tema de análisis, se seguirá discutiendo. Lo que no se podría discutir también es la oportunidad. Y acá uno escucha a algunos analistas que dicen, bueno, en lugar de haber aplicado la cuarentena el 15 de marzo, se debió haber aplicado más hacia acá, que es donde se verifica el pico. La pregunta por el millón es, ¿el pico no se hubiera adelantado? Punto uno. Y punto dos, para la discusión, ¿qué hubiera pasado si el pico se verificaba ya por abril y no teníamos
el ajuste sanitario, sea en cantidad de camas, respiradores, especialistas, etcétera, etcétera, compatible con esa necesidad. Así que bueno, dejo abierto el interrogante, sin el ánimo de dar respuestas definitivas, pero sí me preocupa que parecería que hay una cuestión dominante, sobre todo porque ya se va extendiendo esta cuarentena, una cuestión dominante en el sentido de que habría un error en haberla establecido en el tiempo que se estableció y desde luego haberla establecido en la intensidad con la que se está estableciendo. Así que bueno, para el debate. Y por otro lado, el otro tema de discusión, que sí, que no, que si la cuarentena es total, no es total, si hay cuarentena, no hay cuarentena. Bueno, lo que quiero hablar una vez más es de la tasa de porosidad. Vale decir que la tasa de porosidad, como ya dije, la mide Google en función de los movimientos de nuestros teléfonos celulares. Y resulta ser que la Argentina es uno de los países con menos quietud también. Así que cuidado, así que hay cuestiones que están establecidas de derecho, pero no funcionan de hecho. No sé si me explico. Yo puedo decir, después de las 10 de la noche no se puede tomar vino, ¿no? Eso sería derecho. Y cuando hacemos una encuesta, resulta que el 93% toma vino después de las 10 de la noche. Entonces, de derecho está prohibido y de derecho está facilitado. Así que bueno, este es un tema para poner en análisis. Cerrando este informe, se verificó que hubo amplia aceptación de la propuesta argentina en torno a la deuda con los acreedores externos y se estima que el acuerdo rondaría el 90%. Esto estaría indicando a las claras que todos los que no prestaron acuerdo estarían vinculados a este acuerdo por peso de las mayorías. Así que no tendría en Argentina en este punto problema con los llamados fondos buitres, que son los que de alguna manera se quedan con un residuo a pleitear. Pero en este caso, a diferencia de 2005 y 2010, en este caso, una amplia mayoría, como sería este punto, lo hace al acuerdo vinculante para el resto. Se sigue trabajando en el canje de bonos locales y bueno, ahora hecho esto, como dije en septiembre, arranca el otro partido fuerte que es con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, que tengan un muy bonito sábado y que sea cierto eso de que al mal tiempo la buena cara.